Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Hoy, 25 de noviembre, celebramos lo que es el Día Naranja. El 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. En todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por la ONU en 1999. Sin embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde varios años atrás, en 1981, en honor a 3 hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. Actualmente este movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes, con el conocido Día Naranja. Este forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja Únete, puesta en marcha en 2008 por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. En esta mesa de diálogo nos van a acompañar 4 expertos sobre este tema. Quienes nos acompañarán son Sonia Matías. Ella es licenciada en psicología con estudios de maestría en terapia existencial, actualmente maestrante en prácticas filosóficas, cuenta además con estudios de tanatología y filosofía aplicada, con varios años de experiencia en terapia, psicología clínica y psicología educativa. En el ámbito privado, es terapeuta y consultora filosófica avalada por el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Dirige Encuentro Existencial, sello a través del cual, entre otras cosas, crea y coordina talleres y cursos de formación para terapeutas y el público en general. Sheila Morales Vargas es licenciada en psicología, maestra en prevención y atención a la violencia, tiene un diplomado en terapia de juego, entrenamiento en terapia narrativa, diplomado en terapia familiar sistémica y ha cursado el taller Los Filósofos en Terapia 1 y 2. Ha sido docente a nivel licenciatura en más de una institución y actualmente es la jefa del Departamento de Psicología de la Fundación Maritere en Puebla. Se dedica también a la práctica psicoterapéutica privada. Hazel Tatiana Zárate Salazar es licenciada en Historia del Arte. Se formó en un proceso autogestivo a través de parteras y organizaciones no gubernamentales como Doula Amplio Espectro para dar acompañamiento a las mujeres y personas trans en el embarazo, parto, aborto, menstruación y lactancia, trabajando en los derechos sexuales y reproductivos. Es ecofeminista, yogi y bruja, busca relaciones matriciales desde otras medicinas y sistemas de salud autogestivos. Actualmente cursa un posgrado en teoría crítica y es partera en formación independiente en Nahualuna y Proyecto Matriz. José Joaquín de Jesús Magaña Suárez, que es quien va a dirigir esta mesa de diálogo, es licenciado en psicología con estudios de maestría en psicoterapia humanista, maestro en terapia existencial, ha tomado diplomados en género y sexualidad y tiene la especialidad en terapia de grupos. Actualmente estudia un diplomado en filosofía, con varios años de experiencia en el ramo de la orientación vocacional y como docente a nivel preparatoria, licenciatura y maestría. Actualmente participa como docente en posgrados, cursos y talleres sobre filosofía y existencialismo, así como asesor de desarrollo humano en algunas empresas. También es terapeuta en Inspira, Centro de Desarrollo Artístico y Humano, y coordina grupos de estudio de filosofía existencial y terapia para terapeutas de México, Colombia, Uruguay y Perú. Sean bienvenidos a esta mesa de diálogo denominada Violencia de Género involucra a ambos sexos. Bien, en algún momento pues habrá tiempo para que interactúen ustedes con nosotros, nosotras, si es que así lo desean. Bien, mi nombre es Joaquín Magaña. Bueno, ya sé que tengo 3 nombres pues, pero me gusta más nada más utilizar uno porque es demasiado. Mi nombre es Joaquín Magaña y quiero contarte que hasta hace poco no me había percatado de tal privilegio que por ser hombre he disfrutado. Sí, he sido privilegiado por ser un hombre heterosexual,
Es decir, me gustan las mujeres. Ya sé, me puedes decir, no manches, ¿por qué demonios sería eso un privilegio? Te quiero platicar que ser hombre en México, en Tabasco, para ser específicos, que es donde yo crecí, es un privilegio. Te cuento de una autora de nombre Simone de Beauvoir. Ella tiene un libro en el que menciona que los hombres y las mujeres tenemos distintos cuerpos. Uno de ellos, bueno, va a decir pues que tenemos el cuerpo fáctico o biológico, la vivencia de este cuerpo, uno tercero, y el cuarto, que es sobre el que me quiero basar, es el llamado cuerpo social. El cuarto cuerpo social es del que quiero hablarte. Los hombres no tenemos, según esta autora, ese cuerpo social. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si uno de los hombres que estamos en esta sala se rapara la cabeza, no va a pasar de la ligera mofa entre los cuates, cuatas, familiares, pareja incluso, y si al caso alguna que otra opinión de si nos queda bien o no, dependiendo la edad de uno que otro zape. Yo me acuerdo que me rapé la cabeza en la secundaria y me daban de zapes, pero bueno, por eso luego estudié filosofía, quedé medio mal, pero bueno. Si una mujer se rapa, crea demasiadas opiniones. Su familia se siente con derecho de cuestionarle sus motivos, su círculo cercano también. Una amiga mía, enfermera tabasqueña, tenía el cabello largo y decidió cambiarse de look. Cuando llegó a una reunión familiar, su gente se dirigió a su pareja expresando: ¿por qué la dejaste hacer eso? Fíjense todo lo que encierra la frase tan sencillita: ¿por qué la dejaste hacer eso? Ella requiere permiso, sugiere la frase, para decidir hacer modificaciones en su cuerpo. El novio está, por consiguiente, facultado para negarle dichas intenciones. Ella no puede responder por sí misma. Eso también está allí metido en la frase respecto a las decisiones que toma sobre sí. Y un altísimo etcétera. En este cuarto cuerpo del que les hablo, le exigimos a la mujer que cumpla con lo que hemos convenido debe ser. Otro ejemplo de esto es aquella vez que mi madre nos visitó en la Ciudad de México. Yo viví junto con mi pareja 6 años en la Ciudad de México mientras estábamos estudiando distintas cosas. Estábamos en casa de unos tíos, mis únicos parientes en la capital, y uno de ellos decidió sacar una cerveza. Me invitó, le dije que sí, y mi pareja me contó, bastante desencajada por cierto, que mi madre le solicitó que no me permitiera beber mucho porque en la familia hay parientes que son alcohólicos, uno que otro ha muerto de cirrosis, por cierto. Ven ustedes el hecho de que en realidad yo no tomo nunca más de 2 cervezas, porque la verdad es que la segunda ya me mareo. El punto es darle la responsabilidad, mi madre darle la responsabilidad a mi pareja de que yo no tome en realidad. Pero le ha dicho otras cosas, como cuídamelo mucho, que no baje tanto de peso, si subiera que pesa más de 80, ¿no? Y otras tantas cosas más que tienen a la base una expectativa sobre ella que no pide que le moleste, que le molesta que se tenga y que refleja esto que les menciono. El último ejemplo que quiero contarles, muy seguramente les ha sucedido a ustedes también alguna vez. Ir a un restaurante en pareja es observar el cuerpo social una y otra vez. La cuenta me la entregan siempre a mí. Al acercarse a la mesa, el mesero o la mesera nos pregunta a nosotros qué pasó. ¿Ah? Alguna vez me acuerdo, invité a mi familia de Ciudad de México, que nos ayudó mucho, mucho, mucho cuando llegamos allá sin nada, ¿no? A cenar. Les invité a cenar en un restaurante de unos venezolanos que hacían comida italiana, y entonces, pues pedí vino, ¿no? O más bien mi pareja me sugirió pedir vino, pedimos vino, y cuando llegó el mesero, me entrega la botella y una copa y me sirve un poquito. Yo no tenía pinche idea de qué hacer, ¿no? Ya mi novia me dijo, hazle así, como que huélelo para no sé qué. Ajá. Entonces, allí me colocan a mí como el hombre, ¿no? Al que se le da, rinde pleitesía. Como estos pocos ejemplos, hay muchísimos. Y en palabras de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una mujer feminista y también en pro de los derechos de África, no como país, sino más bien como continente, preguntamos, ¿cómo esperan nosotros los hombres y no estemos enojadas, dice Chimamanda, las mujeres, por todas este tipo de cosas que están allí completamente eh, explícitas en este cuarto cuerpo social? Nosotros
Como hombres excluimos cualquier cosa que amenace nuestra idea o concepto o creencia de lo que significa ser un hombre. Es decir, en tanto ser hombre, yo excluyo cualquier cosa que no signifique serlo. Y con esto quiero decir, déjame explicarte, en Tabasco tenemos una palabra para designar a una persona que se vive con una orientación homosexual. Shot, ¿no? Sí, claro que tiene muchas formas de entenderse, pero digamos que en esencia la palabra shoto se refiere a alguien de orientación homosexual. No tengo idea de si en otros estados también tienen una palabra para hacer lo que nosotros, pero díganme ustedes si cuando lo decimos no hay una especie de burla implícita en ello. Esto me lleva a pensar en la categoría de chistes gays, en la que por cierto me divirtió mucho como adolescente y en realidad hasta hace muy poco de adulto. Confieso que aún me hace gracia cuando amigos míos hacen ademanes adjudicados a lo femenino para referirse a mí. En algún momento también a un amigo ingeniero le dije diseñador como una forma de ofensa, ¿no? Diseñador de interiores, un ingeniero civil. Pero evidenciarlo no deja tanto como sí analizarlo, y esto es, ¿por qué nos burlamos de lo que nos burlamos? Hay una ridiculización a la base de la burla, es decir, evidenciamos irónicamente que eso de lo que nos reímos en ninguna forma podría ser parte de nosotros como hombres. Jamás podría maquillarme porque soy hombre, jamás podría acariciar a otro hombre porque soy hombre, no podría tener gesticulaciones, movimientos con mis manos o un caminar de una manera que se le adjudique a la mujer porque soy hombre. Ni hablemos entonces de decirle a otro hombre, deja, te amo. Claro, pero si de pronto le dices, hey amigo David, por ejemplo, te amo, es poco probable que David se voltee diciéndome, ah, yo también, sino que se saque de onda. Excluimos todo lo que no signifique ser hombre. Ahora bien, no se trata solamente de hacer a un lado todo lo que no vaya con esto de ser hombre. No, se trata de ridiculizar, de ironizar, de insultar, de agredir a eso que no se parece a nosotros. La mofa, la burla con ademanes femeninos evidencian lo que hace un momento te decía, la exclusión de lo femenino de nuestro ser hombre. Esto es violencia disfrazada de broma, es normalizar lo que tendríamos más bien que cuestionar. Iremos por aquí hacia el final de mi intervención, que se va más o menos a la mitad, pero que me deja la parte de experienciar lo que yo vivo como violencia, y en sí tiene que ver con las formas en las que de pronto me creo saber, mi virilidad no está demostrada pues en mi tonalidad física, en mi energía, en mi fuerza, de eso carezco. Mi virilidad intenta ser demostrada constantemente con mi sapienza, ¿no? Con lo que yo creo saber, con tener una fuerza de demostrarle a mi pareja que sé cosas que a veces no sé. Hoy en la mañana me percaté, por ejemplo, de que estábamos hablando a una persona muy famosa, político, a Jesús Ali, allá en Tabasco, le dieron un cargo de no sé qué regional del Infonavit, y entonces ella hace alusión, ¿quién lo habrá puesto allí? ¿No? ¿A quién conoce? ¿Quién le dio el mando? Yo le dije con una actitud de saber que hay un grupo que mueve las telas o mueve los títeres políticos y que él está con los nemes y no sé qué. Entonces me dijo, eso es como muy conspiranoico, ¿no? Pero claro, yo no podía dejar de decir que sé, de demostrar mi sapienza, cuando en realidad no tengo ni idea de si eso está sucediendo o no. Hay una lucha constante de mí conmigo para intentar de construir mi idea de ser hombre, y la deconstrucción tiene que ver con el cuestionamiento sobre el cómo he decidido ser quien soy, que se presenta frente a ustedes, ¿no? Y el trabajo está puesto porque todo lo he venido normalizando. Y no me vivo como un hombre deconstruido porque sé que me falta mucho, pero iniciar con los temas de cuestionar sobre lo que hago y normalizo, por ejemplo, la comida, como si no tuviera que saber cocinar, como si no necesariamente tuviera que saber cocinar, limpiar como si no tuviera que necesariamente saber limpiar, ¿no? Barrer, trapear, arreglar la cama, cosas muy sencillas que yo me encuentro justificando con el hecho de decir, bueno, es que a los hombres no se nos enseña, sí, pero estoy cansándome y canso cuando sigo dando este pretexto, canso a mi pareja y me canso a mí de decirlo, porque entonces ya no estoy haciendo un cuestionamiento. Hoy en día sí que me vivo, mi pareja es vegetariana y yo soy omnívoro, entonces tenemos que cocinar distintas cosas porque a mí me encanta el pollo, ¿no? Y me gusta la carne molida, y a ella no, porque es vegetariana, entonces necesito, o sea, no,
ya no puedo seguir pretextuando el como soy hombre no sé cocinar. No, además cocino bien, ¿no? Cocino rico. No, creo que ha llegado el momento, porque nos lo exige el tiempo, de poner entre preguntas lo que hemos construido como ser hombres. Yo me pongo entre preguntas o necesito comenzar a ponerme entre preguntas sobre el cómo he venido decidiendo ser hombre. Respecto al tema de la violencia, también la pregunta va sobre el cómo las violentamos y cómo nos metemos en el discurso de la violencia. Y no es única y exclusivamente física, es también toda palabra que agrede, que excluye, que saca, que no cree, la mofa, la burla, el mansplaining, que era un poco de lo que hablaba hace un momento. Y a partir de allí necesitamos también escucharnos siendo esto que normalmente llamamos hombre, para poder ponernos en cuestionamiento y tomar lo que nos corresponde en el tejido social, a saber, cómo sí somos partícipes de la violencia. Quisiera ahora terminar mi participación aquí y pedirle a Sheila que nos ilumines con tus palabras. Y tus 15 minutos empiezan ya. Estás muteada, Shay, estás muteada. Ya me dijiste que en mis 15 minutos voy a tratar de ser breve porque cuando se trata de estos temas suele extenderme muchísimo. Cuando Joaquín me invita a participar en esto, empiezo a pensar qué sería lo mejor para compartirles. Y creo que un tema del que hablamos poco, pero hay tanto que decir, y que además perpetúa la violencia de género, tendría que ser el amor romántico. El amor romántico como esta enseñanza y construcción histórica y social que Marcela Lagarde define como un problema para el desarrollo de las mujeres. Pero bueno, vamos a empezar con una pequeña historia como para ilustrarles cómo es amar, bueno, no cómo es amar, cómo nos enseñaron a amar. Hace un par de décadas, no quiero decir cuántas, algunas, por ahí de los 90s, me rompieron el corazón por primera vez. Mi novio era un chico alto, guapo, exitoso, teníamos un negocio juntos, nunca nos peleamos en el casi año que fuimos novios, ¿no? Teníamos incluso planes de boda, ya me había pedido y todo. Entonces un día llegó y que me dice, pequeña, porque les digo, él era muy alto y yo soy muy chiquita, tenemos que hablar. Me voy a casar con Lupita. Pues yo casi me voy para atrás. Le pregunto, ¿es cierto esto que me estás diciendo? ¿Estás seguro? Y él me dice, sí. Ustedes pensarán que lo agarré a golpes, grité, pataleé, sufrí de verdad. Y sí, estaba sufriendo. Pero en realidad no hice eso, en realidad lo abracé, le deseé lo mejor, terminamos el día, decidimos finiquitar nuestro negocio y por supuesto que llegué a mi casa a llorar a mares. Lloré meses, creo. Pensé que el mundo se me acababa y que la vida ya no tenía sentido porque ese hombre perfecto se me había escapado. Me dejó por otra y eso me hizo sufrir muchísimo. Me preguntaba todo el tiempo, por qué me dejó? ¿Qué hice mal? ¿Qué tenía mal yo? Después entendí con el tiempo que no es que yo tuviera algo malo. En realidad, él tenía el derecho a decidir. Los otros no nos pertenecen. Pero como esa es nuestra enseñanza primaria, que no somos sin el amor y que el otro nos pertenece, entonces nos atrapamos en el dolor, en el miedo, en la angustia. No sufran por mí. Poco después encontré al otro gran amor de mi vida. Entonces, pues no pasó nada, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a pensar, ¿no? ¿En qué vamos construyendo o cómo vamos construyendo esta idea del amor romántico? ¿Por qué se constituye un freno para el crecimiento y el desarrollo de las mujeres, como diría Lagarde? Pues entonces me empiezo a imaginar o recordar los cuentos estos tan bonitos que nos contaron, ¿no? De cómo es vivir el amor siendo hombres y siendo mujeres, ¿no? Pero no solo en las películas de Disney, ¿no? También nos lo contaron en las películas mexicanas, ¿no? En las de Hollywood, en esta onda de amar es igual
a someterte, a entregar, a dar todo, ¿no? Y entonces me acuerdo, por ejemplo, de Amar te duele. ¿Cómo podemos decir que es amor si no nos duele, si no nos morimos por eso, ¿no? Entonces no es amor. Esta idea que hemos construido y reforzado socialmente durante siglos, pues se procede desde esta visión judía cristiana de dar absolutamente por el amor, ¿no? Y con el tiempo termina siendo redistribuido como también como también el papel del trabajo, ¿no? Así como los hombres proveedores, las mujeres que trabajan en casa, pues igualito el amor, ¿no? Igualito también. Hay una idea de cómo ama un hombre y cómo ama una mujer, ¿sí? Entonces, a nosotros nos enseñan esta idea de el amor es nuestro fin único de vida. Los hombres, ellos son cazadores, ellos son proveedores, aguas si demuestran sus emociones, pero nosotras estamos ahí para ellos, esperando en el momento que alguien nos mire, nos salve y nos rescate, porque los hombres nos rescatan, ¿saben? Si no, acuérdense de cualquier princesa Disney, ¿no? Rapunzel, que le trepan el cabello, Cenicienta, que no era nada hasta que encontró el príncipe, solo él la motivó a arreglarse y a salir de la basura y de la ceniza, y así todos, ¿no? Y todos nuestros cuentos modernos de amor también van por ahí. Entonces, ahí vamos creciendo esta idea de que el otro, como es nuestro fin único, nos pertenece. Pero también con esta idea bastante capitalista del amor, los hombres empiezan a decir, yo trabajo, yo doy por ti, entonces tú también me perteneces. Y entonces ahí hacemos una creación de, tú eres mío, yo tuyo, y no nos soltamos, y la vida deja de ser porque somos dos. Nos empiezan a contar esto de la media naranja, ¿no? Pero la media naranja no es más que una idea romántica del capitalismo donde la mujer trabaja, el hombre trabaja por dinero, el hombre trabaja para la casa y juntos construyen una economía doméstica, ¿no? Entonces ahí van entendiendo el por qué si somos así, ¿no? Tenemos que estar unidos y súper pegados, porque si no, no somos. Pero obviamente, ¿no? Esto empieza a impactar en la forma de vida de las mujeres. Las mujeres vamos sacrificando nuestro crecimiento profesional, nuestro conocimiento personal y vamos permitiendo que él crezca porque él es el proveedor, ¿no? Nosotras siempre en segundo término. Y entonces no es de extrañarse que cuando alguien se divorcia, las primeras afectadas pues es la economía de las mujeres, porque es la que usualmente, y según las estadísticas, se les ingresaba menos dinero. Pero bueno, yo ya los estoy espantando con el matrimonio. Vamos a regresar un poquito al noviazgo, porque creo que está más ligado a su edad, ¿no? Me van a decir, pues, ¿qué tiene que ver, cómo tiene que ver el amor? Perdón, ¿sigo acá o me parece que me sacó el sistema sin escuchar? Vas bien, vas bien, vas bien, sigues aquí. Entonces vamos a regresarnos a la idea de qué tiene que ver esto del capitalismo con el amor y la ternura. Bueno, pues porque empezamos en estos asuntos de las pertenencias, ¿no? De ser para el otro. Y desde ahí empezamos a ejercer violencia. Pero no me voy a quedar solo con esta idea de que ejercemos violencia o los hombres solo ejercen violencia. Lo cierto es que también nosotras ejercemos otro tipo de violencia, pero como para fines prácticos y estadísticos, pues hablaremos más bien de la violencia que se ejerce en el noviazgo que puede llegar en algún momento a ser feminicida, ¿no? Entonces, vamos a regresar a esta idea de cómo las narrativas del amor nos enseñan que todo deja de existir cuando somos pareja, ¿no? Cómo nos transformamos, cómo vamos transformando los cuentos de nuestras vidas,
cómo dejamos de ser, cómo interiorizamos todo eso que nos contaron, ¿no? Aquí viene la parte más oscura del amor, la parte del amor romántico, pues, ¿no? Porque el amor también puede ser algo más que eso, ¿no? Entonces aquí es donde nos cuentan estas cosas, que si tú te vas, yo te mato porque tú eres mía, yo ya trabajé, yo ya me esforcé por eso que tú me diste, o si me dejas, entonces eres un maldito porque no me amas, ¿no? El principio de la violencia en las parejas es precisamente esa, ¿no? Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida van a recibir violencia por alguna de sus parejas. El 70% de los feminicidios en Latinoamérica, según la ONU, son cometidos por parejas o exparejas. Porque una vez que tú consideras algo tuyo, y eso no lo sueltas, eso no tiene que ver con el amor, sino con un asunto de poder, ese que nos contaron que uno tiene sobre el otro. El poder, así como lo decía Foucault, ¿no? No se posee, se ejerce desde estos depósitos sociales que así no los permiten. Van a decir, ¿cuál es ese? Pues la estructura patriarcal, que es el patriarcado, esta forma de organización en la que vivimos, donde el poder lo ejerce el hombre sobre la mujer, y lo que lo sostiene es justamente esta idea del amor romántico, ¿no? Y el amor romántico se sostiene incluso con la mera mercadotecnia del amor, las películas, los viajes, todo se comercia en parejas, ¿no? Las organizaciones sociales se sostienen desde ahí, la familia como este eje central, ¿no? Pero esta familia heteronormada, patriarcal, donde no hay una equidad en el poder, ¿no? Ni en el poder económico ni social, justo como lo platicaba Joaquín, ¿no? La mujer al servicio del hombre, porque así lo quiso Dios. Pero la violencia no solo es esta feminicidad tan dura que les estoy contando, ¿no? También es, no solo empieza o acaba en el cementerio o en la cárcel, también son esas pequeñas acciones que vamos aprendiendo y normalizando, que vamos replicando y que obviamente sostienen toda esta estructura, ¿no? Todas y todos hacemos estas cosas que creemos deseable, los celos, la posesión, el eres mío, estemos todo el tiempo juntos. Detectarlas es más fácil de lo que podemos pensar. La verdad es que lo complicado es dejar de hacerlos, porque seguramente todos pensamos que a veces nos pasamos con el otro, pero decidimos no seguirle o no modificarlo, ¿no? Aquí les voy a dar como algunas pequeñas recomendaciones para reconocer y trabajar cuáles son las pequeñas violencias que ejercemos y que de ahí las crecemos hasta las cosas más graves, ¿no? Primero, les voy a invitar a que reconozcan sus emociones, ¿sí? La ternura, el amor, el miedo, la soledad. Pero de esto hablarán más tarde. Lo que me gustaría como un poquito más adentrarme es en detectar estas conductas de control que empiezan a ser muy sutiles y que terminan en una dominación hacia el otro y por lo tanto en ejercer violencias. Empieza con pequeñitos detalles, ¿no? Pasamos todo el tiempo juntos, eso suena súper bonito, pero resulta que nos vamos restringiendo, nos vamos haciendo chiquitos, dejamos de ser para el otro, ¿no? Después las cosas van creciendo un poquito. Si no está disponible para ti, el otro se enoja, hay un conato de celos, te mandaban mensajes todo el tiempo, si tú no respondes, pierde el control, te impide incluso ubicación, selfies que mandes dónde estás, porque te quiere cuidar, porque te ama, porque te necesita y tú a él. 2 Después las minutitos, cosas Shay. van subiendo de tono, empiezan los chantajes, ¿no? El presionarte, después te empieza a amenazar, a castigar por no ser esa persona que quieres. Esto nos puede llevar
a finalmente destrozarnos como personas, pero no solo a la pareja, quien ejerce violencia, quien vive la violencia, ambos suelen ser lastimados con esto, ¿no? Como ya se me acorta el tiempo y según yo lo había cronometrado, pero pues ya vi que me pasé, les quiero dejar esta idea que Fromm nos escribió en algún momento en El arte de amar. El amor es algo que se construye. El amor no es algo que se da como un flechazo y nos atonta a tal grado que nos vuelve brutos y locos. El amor puede ser un asunto de pequeñas acciones de bondad, de ternura, de acompañamiento. Aprendamos a dejar ir con amor, con respeto, y que cuando estemos juntos nos acompañemos de la misma manera. El amor no es pertenencia. El amor, ¿no? Cambiarlo, transformarlo, depende de nosotros. Estamos en esta generación única y maravillosa que nos permite trascender esas enseñanzas patriarcales para crear un lugar justo donde amar, crecer, vivir sin miedo, sin dolor, sin que nos cobren el costo de ser machos o mujeres sometidas. De verdad espero que les interese esto. Si quieren saber más, con todo gusto les acercamos los textos para esto. Y bueno, gracias por escucharme. Vamos a darle voz, gracias Sheila, a Hazel. Bueno, no a darle la voz, a pedirle que nos hable más bien. Más Hazel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues muchísimas gracias. Me gustaría comenzar a saltarles con una pregunta. ¿Saben cómo nacieron? Y lo pregunto porque cuando hablamos de violencia de género, también es importante hablar sobre la violencia obstétrica. Mirar entonces cómo hemos nacido, ¿no? De dónde venimos, qué vivió nuestra madre, nuestra experiencia de parto, hay o no un papá, quiénes estuvieron presentes, un parto en casa, fue un parto en hospital, qué sucedió ese día. Aterrizar y sensibilizar, hablar sobre la violencia obstétrica es importante, porque claro que hay una presión que se ejerce desde el otro género, desde el género que, como decía Joaquín, es el género que tiene privilegios, es el género que se ha posicionado y adentrado en el mundo que antes no le pertenecía, ¿no? Las parteras siempre hemos estado acompañando partos, embarazos, abortos, procesos menstruales, procesos emocionales, y no solo de las mujeres, sino también con los hombres o con los hombres trans. Pensar que solamente hay un género nos ha metido en una disyuntiva sobre quiénes somos y qué es lo que queremos vivir. Cuando las parteras antes acompañaban solamente los procesos del parto, lo veían como un proceso natural, donde la mujer, claro que podía dar a luz. Y sin embargo, para el siglo XVIII, la obstetricia entonces empezó a generar una presión importante para quitarle ese poder del autoconocimiento y del autocuidado a las mujeres. Pero eso fue, digamos, como la cerecita del pastel, ¿no? Allá en el siglo XIV, cuando Europa quemó a todas sus brujas, pues entonces empezó a quemar toda la historia sobre su propia partería, sobre sus propios nacimientos. Que nosotras podamos entender como personas de dónde venimos y replantearnos también hacia dónde vamos, qué partos vamos teniendo, qué procesos de acompañamiento vamos teniendo, qué vamos necesitando. Actualmente, cuando hablamos de violencia obstétrica, pareciera que solo nos vamos centrando en las cifras, pero ¿qué hay más allá de esas cifras? Cuando muchísimas mujeres no hemos tenido una experiencia de parto que sea cómoda, que sea agradable, que sea empoderadora y vibrante, sino porque, claro, hemos tenido experiencias de parto violentas, experiencias de aborto, de muerte. Mirarnos entonces como entes
que podemos tener la capacidad sexual y reproductiva es importante, no solo con nosotras, sino también con los hombres. ¿Dónde están ellos? En mi experiencia acompañando a las familias a que generen un nuevo proceso de nacimiento, he descubierto que los hombres que están ahí, que pueden acompañar y vivenciar el parto de su mujer, su compañera, su amante, su esposa, su pareja, tienen otra sensación. Hay una sensibilidad que les ha sido arrebatada simplemente por el hecho de ser hombres, generándose en un proceso masculino que pareciera que devora y sabe todo. Y sin embargo, cuando regresamos a estos momentos donde la intimidad es importante, nos podemos mirar y vivenciar desde otras formas. ¿Qué hace que el mundo masculino, el mundo obstétrico, le tenga tanto miedo al parto de una mujer? La siguiente pregunta entonces que me gustaría lanzarles es, ¿alguna vez ustedes han visto un parto? Un parto como un proceso natural, un parto donde una mujer elige si quiere comer, bailar, danzar, caminar, un parto donde la mujer puede dormirse. Yo creo que la mayoría es que no hemos visto un parto así y por eso nos desvinculamos de nuestro propio origen. Tenemos la idea sobre un sagrado materno, que no tiene que ver con la idea de la maternidad, porque la madre también puede ser muerte o un proceso de alejar. Pensemos en las mamíferas que también alejan y deciden no ser madres, por ejemplo, ¿no? De una cría en especial. O las mamíferas que siendo tan atacadas generan esa violencia hacia sus propias crías. Nosotras estamos ahí. Hay puntos de tensión donde nos indican socialmente que como mujeres deberíamos ser madres, que si interrumpimos nuestro embarazo somos malas mujeres y necesitamos ser condenadas, pero que también hay un sistema que no apoya la maternidad, que no apoya la crianza, que no apoya la idea de maternar. Me gusta hablar entonces de relaciones matriciales, de esas relaciones de cuidado que podemos generar todas las personas, no solo con nosotras mismas, sino con otros seres, con las plantas, con los animales, de ese cuidado que se necesita tener tanto en hombres como en mujeres, que se definan como tal o con personas transexuales. Que el proceso del cuidado y del acompañamiento va mucho más allá y que definitivamente sí cambia y derrumba esta teoría patriarcal y capitalista de un consumo excesivo, donde todo puede ser vendido, donde los cuerpos, las crías que van haciendo un poco hincapié en los vientres de alquiler, donde mujeres son explotadas para vender a sus crías. Hace poco adoptamos una nueva cachorrita en casa y es una perrita que a sus 3 años sabe lo que significa que la pongan a hacer pie de cría, a que tenga muchísimos perritos y que les hayan vendido a todos sus cachorros. La echaron a la calle porque la última camada nació muerta. Y si nos parece atroz así, estas son también violencias que se viven muchísimo con mujeres, especialmente en África, pero que también se han denotado espacios en América Latina. ¿Cómo podemos entonces vivenciar la maternidad desde otra perspectiva? La idea del maternaje como un proceso de elección y después acompañarlo. ¿Deseamos continuar con esa maternidad o no deseamos continuar con esa maternidad? ¿Cómo podemos entonces acompañar a esa mujer que sí decide y a esa mujer que decide que no? ¿Dónde la situamos? ¿Dónde situamos un proceso de cuidado? ¿Cómo nos podemos mirar también ahí a partir de nuestra propia historia y reflexionar cómo he nacido yo? ¿Fui una cría deseada? ¿Fui una cría no deseada? ¿Qué me mueve? ¿Qué me toca ahí? A lo mejor no fui esperada, pero encontré un proceso familiar de buena acogida.
Quizás también fui muy deseada, pero hubo muchas dificultades para aceptar mi llegada. Recordar nuestras propias experiencias nos hacen reflexionar sobre que esta violencia de género, sobre la que estamos tratando de investigar desde dónde viene, no tiene que ser desde un solo punto, sino que surge en distintos puntos, surge en distintos momentos. Habrá quien hable justamente de la parte del noviazgo o de la experiencia propia o de los acompañamientos o en su propio trabajo. Pero lo que me encantaría es que cada quien de las personas aquí presentes pudieran experimentar y vivenciar desde dónde vivimos, ¿no? Como seres humanos esta violencia y desde dónde la ejercemos también. Desde dónde soy partícipe de esa violencia de género. ¿Cómo puedo o no despreciar a estas mujeres porque no pudieron parir o porque eligieron una cesárea? ¿Qué me mueve a mí? ¿Dónde estoy yo situada como persona para a partir de ahí poder trabajarlo? La mayéutica entonces, este arte de partear, que fue tomado el término solamente hacia el mundo masculino, hacia el mundo de los filósofos y no de las filósofas, necesita ser replanteado. ¿Qué es lo que damos a luz? ¿Por qué es importante mirar los procesos de partería? ¿Por qué necesitamos regresar a la partería? ¿Qué soporte necesitan actualmente las mujeres, las niñas, las adolescentes para encontrarse disfrutando de una sexualidad? ¿Qué necesitan los hombres, los adolescentes, los niños para también ser partícipes de esa sexualidad y no ser solamente pasivos o espectadores? Porque el placer y el deseo, ese acto que nos ha sido arrebatado y nos ha visto solamente como seres de consumo, nos tiene en situaciones de violencia, nos tiene en situaciones de castigo, de culpa. Mi reflexión es entonces a que cada quien comience a buscar desde su propio proceso, ¿no? Puede ser preguntando cómo he llegado yo aquí, qué descubro yo aquí. Comenzar a trabajar, comenzar a mirarse. Habrá cosas que serán muy complicadas, muy difíciles de atravesar. Regresemos al proceso de comunidad. Nadie tiene por qué atravesar sus procesos en soledad. Una comunidad, desde la perspectiva del ecofeminismo, es ese lugar donde nos tendemos con ternura, con compasión, para poder soltar y para poder procesar. La violencia de género, entonces, es que atraviesa distintos momentos de la vida y distintos procesos. Y cada quien tiene que ir resolviendo qué es lo que puede hacer. Cómo yo puedo entonces mirar este proceso que yo hago, que yo recibo, y soltar y sanar en comunidad. Porque hemos sido arrebatados de esta idea de maternidad como cuidado, como lo que necesitamos entonces para protegernos y proteger. Sin el ego, sin la destrucción, sin el consumismo, sino procesos de autocuidado, de autogestión. Como practicante de partería, como mujer que acompaña además a distintas comunidades que son muy distintas, mujeres que llegan en otras situaciones económicas, sociales, morales también. Me parece importante que generemos espacios justamente de diálogo para que podamos a partir de nuestras experiencias empezar a transformar. Y que también los hombres generen estos espacios. Hay grupos fabulosos de padres que están platicando entre ellos mismos sobre la idea de la paternidad, ¿no? Padres que han sido atravesados, padres que han acompañado los procesos maternos, padres que están ahí presentes. ¿Cómo podemos entonces
entre estos ambos sexos y miles de géneros, generar una comunidad sustentable y sustentada. Un minutito, Geis. Así que, pues mi invitación está ahí. Quien tenga muchísimas ganas de compartir, abrimos un proyecto que es Nahualuna, proyecto matriz, para que si ustedes tienen ganas podamos seguir conversando al respecto, para que busquen redes de apoyo, para que busquen parteras, dulas, personas que les acompañen en estos procesos tan importantes, porque somos unos entes que somos sexuales y reproductivos, que lo podemos hacer con un deseo y a través de un amor. Gracias. Aplausos ovacionantes para Hazel, también para Sheila y uno más para recibir ahora a Sony, que cierra esta mesa de diálogo y una vez terminada la participación de Sony, abriremos espacio para preguntas o comentarios. Gracias. Hola, buenos días. Ha sido un verdadero placer estar escuchando a mis compañeros, a mi compañero y a mis compañeras. Y bueno, pues ahora toca el tratar de aterrizar toda esta información a unos cuantos conceptos. También vamos a intentar desmitificar o dejar de excusar la violencia, y para el final dar unas tips sobre cómo podemos evitarlas. Solamente son unas tips, hay muchas cosas por hacer. No quisiera reducir el tema porque es sumamente complejo, entonces, bueno, dejarlo como más bien un diálogo abierto. Vamos a entender la violencia como una forma de ejercer el poder. Hace rato nos lo mencionaba Sheila, porque el poder no es algo que se tiene, es algo que se ejerce. Y de cierto modo todos lo ejercemos, todas lo ejercemos con nuestras acciones. Pero hay un tipo de ejercicio del poder que se puede dar contra nosotros mismos, contra otra persona o incluso con comunidades cuyas acciones u omisiones pueden tener una alta probabilidad de causar daño a alguien. Y a ese tipo de ejercicio del poder es al que vamos a llamar violencia. La violencia se puede dar de diferentes tipos. Puede haber violencia psicológico-emocional, que tiene que ver con mermar la autoestima del otro, de la otra, con menospreciarla, con amenazarle, incluso con causar miedo. Está otro tipo de violencia que es la física, que tiene que ver con el uso de la fuerza, los golpes, arañazos, empujones, pellizcos. Está también la violencia económica, que tiene que ver con hacer que la otra persona sea dependiente del agresor, de la agresora. Está también la violencia sexual, que tiene que ver con todas las actividades sexuales con las que el otro no haya dado su consentimiento previo. Todo eso se sitúa dentro de la violencia sexual. Y finalmente la violencia patrimonial, que tiene que ver también con el poder destruir justamente el patrimonio de la otra persona a fin de que también se cause cierta dependencia. Los ámbitos en los que se dan estos diversos tipos de violencia, bueno, ya nos los mencionaron algunos, Sheila, Hazel, Joaquín. Está la escuela, está el hospital, está el trabajo, está el noviazgo, la familia. Es decir, la violencia puede estar presente en muchos ámbitos. ¿Y a quién va dirigida? Pues a todos nosotros, ¿no? Alumnos, trabajadores, amas de casa, esposas, novias. Todos podemos ser víctimas de violencia, pero el tipo de violencia del que hoy estamos hablando es la violencia de género. ¿Y cuál es su distinción? Bueno, su distinción es que la violencia se ejerce por parte de los hombres a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Eso es lo que diferencia a este tipo de violencia de los demás. Y es que, bueno, es cierto que los hombres también padecen de violencia, pero son tipos de violencia que se dan por otras causas. En el caso de la violencia de género, se ejerce por el simple hecho de que somos mujeres. Y entonces tenemos que ver que hay diferentes tipos de excusas sobre las que
las que podemos tapar o intentar quitar la responsabilidad, tanto si nosotros ejercemos violencia como si otros nos ejercen violencia. Y una de esas excusas es, por ejemplo, el alcoholismo o la drogadicción. Y entonces alguien nos puede decir, no, es que yo soy un buen hombre, pero cuando tomo no sé qué me pasa. Entonces lo que hace este tipo de excusa es quitar de responsabilidad a las personas y pasarle la responsabilidad al alcohol. A mí me ha tocado muchas pacientes que excusan a sus maridos, a sus novios, bajo eso, ¿no? Pues es que él es un buen hombre, solamente que está enfermo, sufre alcoholismo. Otro tipo de excusas es el que tengamos o tengan los agresores trastornos psicológicos. Y es que se sabe por las estadísticas que solo el 5% de las personas que ejercen violencia es porque tienen algún tipo de trastorno o alteración psicológica grave. La violencia no se sitúa dentro de los trastornos psicológicos. La violencia es algo que se ejerce por otras causas. Entonces, si bien es cierto que es un factor de riesgo el que se posean trastornos psicológicos, esto no debería de ser tratado más que excusado ahí. Otro tipo es la educación recibida, y aquí sí, como bien sabemos, la educación que nos dan desde chiquitos, que se nos imparte también en las escuelas, en instituciones, a través de la televisión, etcétera, pues sí es un determinante de alto porcentaje para que podamos ser violentos, sobre todo para que podamos caer en unos tipos de violencia que a veces son muy difíciles de detectar, pero tampoco son determinantes o justificantes para ejercerla. Un tipo más de excusa es que se tienen problemas de pareja, y aquí hay que ver que todas las parejas atraviesan por conflictos, que en todas las personas es normal e incluso muchas veces deseable el conflicto, porque a través del conflicto es que se puede dialogar, es que se puede crecer como pareja, se puede evolucionar, se pueden llegar a nuevos acuerdos, pero cuando el conflicto pasa a ser una excusa para violentar, ahí es cuando ya no debemos de permitir que esto suceda. Y una más que va de la mano es que ellas se lo buscan. En este tipo de problemas de pareja donde solemos excusar, a veces los hombres dicen, es que ella me hace enojar. Bueno, el que ella en la relación que tenemos influya en que en ti surja el enojo no tiene nada que ver con la forma en la que estás expresando de forma violenta ese enojo, porque el enojo no es igual a violentar al otro. El enojo no necesariamente tiene que ver con que una discusión, un conflicto se torne en una pelea, se torne en que se tengan o nos tengamos que agarrar a golpes. No necesariamente el enojo nos tiene que llevar a ofender al otro. Hay formas más asertivas de expresar este enojo sin violentar al otro. La última excusa que suelen usar los agresores es ella se lo buscó. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y si yo me pongo una minifalda o lo que sea, no estoy provocando a nadie. Mi forma de vestir no tiene por qué determinar que me violenten o no. No es mi responsabilidad que el otro sea violento. Entonces, todas esas cosas hay que irlas desmitificando, hay que ir quitando estas excusas bajo las que a veces protegemos o perpetramos ciertas formas de violencia. Entonces, si estas no son las causas de la violencia, ¿cuál sí es la causa, al menos de la violencia de género de la que hoy estamos hablando? Pues la causa es el machismo. El machismo está detrás de todos los mitos que hemos mencionado, y el machismo es esta creencia de superioridad de los hombres sobre las mujeres. Esta creencia, como ya lo mencionaba Joaquín al principio, implica que los hombres deben de llevar al mando, que los hombres tienen que tener la iniciativa, que los hombres tienen que tener el control de las situaciones, y esto muchas veces hace que se sitúe a nosotras las mujeres en un segundo lugar, que se nos conceda la categoría casi de objetos manipulables. Es el machismo es el que está detrás de todo esto, e incluso las mujeres muchas veces podemos ser machistas, porque el machismo no es algo que sobre el que tengamos, desde mi punto de vista, sobre el que tengamos que señalar
a los hombres de forma individual, sino que es un sistema que hemos perpetrado por mucho tiempo, un sistema que se ha venido sosteniendo en la sociedad y que, bueno, poco a poco desde el feminismo se ha ido visibilizando, se ha ido señalando y poco a poco vamos teniendo nuevas conductas que nos permitan ser un poco más saludables al relacionarnos y al cuidar de nosotros y de los otros. Entonces, ¿qué pasa con las víctimas de violencia de género? Bueno, pueden ocurrir dos fenómenos a los que hay que prestarles atención. Y un fenómeno de esos es la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Bueno, esto es algo que realizó un psicólogo muy famoso que se llama Seligman, bueno, se apellida Seligman, y es un estado mental en el que la persona se siente desbordada por un estímulo doloroso, en este caso por la violencia. No importa, en la mente de la persona que sufre indefensión aprendida, no importa si ella hace algo o no hace algo para merecerlo, ya está tan habituada que se siente desbordada, que siente que ya no tiene control sobre eso que le pasa. Por eso muchas veces a las víctimas de violencia de género les resulta muy complicado salir de esa relación violenta. Eso sumado a la habituación, que es el estar recibiendo constantemente un estímulo, en este caso conductas violentas, que de pronto se llega a normalizar. Y eso también es muy complicado de visibilizar una vez que ha sucedido. Entonces, tenemos a la mano herramientas un poco simples, pero que ayudan a no normalizar esto, como los violentómetros. Ustedes lo pueden googlear así y les va a aparecer un violentómetro en donde vienen diferentes acciones que son violentas y que a veces pasamos por alto. Pero ¿cómo podemos trabajar la violencia? Ya estoy al cierre de mi participación. ¿Cómo podemos trabajar? ¡Ay, Dios! Me espanté porque hubo un ruido. ¿Cómo podemos trabajar la violencia? Bueno, pues para las personas que son agresores, incluso cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos violentando a la persona, hay una sencilla fórmula, y esa sencilla fórmula es recordar que no es no. Es decir, yo cuando he ido antes daba talleres en secundarias, había adolescentes, y entonces de pronto empezábamos a nombrar todos los tipos de violencia y decían, ay, entonces mi novia me violenta porque me da un zape, ay, entonces mi novia me violenta porque me nalguea. Y entonces no, tampoco hay que pensar que todo es violencia. Yo, por ejemplo, suelo jugar con mi pareja pesado, a veces jugamos luchitas y a veces pues nos golpeamos de forma amistosa. ¿Cuándo es violencia? No es eso que esté yo en una relación violenta. Violencia sería si yo le digo para y él continúa. No importa que yo en un inicio haya aceptado jugar, no importa que yo en un inicio le esté pegando y él me esté pegando y todo esté bien. En el momento en que yo decida que ya me estoy enojando, que ya no me estoy aguantando, que me está doliendo y yo le digo para, él debe de parar. Si no, en ese momento es violencia, porque él no está respetando los límites que yo le estoy poniendo. También sucede, una pregunta muy frecuente en la consulta es, tengo relaciones sexuales con mi pareja y de pronto yo ya no quiero y él continúa. Y se lo comunico y él continúa porque me dijo, tú aceptaste o eres mi esposa. No, el hecho de que sea tu esposa, el hecho de que sea tu pareja, no quiere decir que soy tuya. No quiere decir que estoy a tu disposición. Si yo te digo para, así sea que yo te haya invitado a mi departamento, que yo te haya recibido de la forma más coqueta, que a mí se me haya dado la gana vestirme, así ya estemos en pleno acto y de pronto se me quitan las ganas y te digo no, tienes que parar, porque si no eso es violencia. Me parece que es una fórmula bastante sencilla, que si también yo le estoy diciendo un apodo a alguien, a mi hermanita, por ejemplo, y de pronto ella me dice que ese apodo que le digo, ya no quiero que se lo diga, porque la hace sentir mal, porque la avergüenza, y yo se lo sigo diciendo, ahí ya estoy siendo violento, porque no estoy respetando nuevamente sus límites. Minutitos, Ani. Sí, Juan, ya voy.
Entonces, esa es una fórmula bastante sencilla. Otra fórmula u otro consejo, si así se puede decir, es que si estamos detectando algo de lo que hemos platicado hasta ahora, pues siempre es importante recurrir a personas con las que tengamos confianza. Es importante también buscar incluso ayuda del tipo psicológico para que podamos crear relaciones que puedan disminuir la violencia y que se basen sobre todo en la confianza, en el apoyo, en la honestidad, en la responsabilidad, en las negociaciones justas, en el respeto y en la responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los otros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Sheila y a Hazel. Es la verdad para mí un agasajo tener la oportunidad de estarles escuchando siempre que las escucho en los cursos y tal, les aprendo muchísimo y hoy no ha sido la excepción. Abrimos entonces una sesión de preguntas y respuestas. Yo no le entiendo mucho a esto porque en general me manejo por Zoom, pero si alguien que esté allí, Alex, si andas por ahí, tira paro, ¿no? Para ver si dónde está el chat y esas cosas. Y sí, aquí si alguno de los estudiantes o participantes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, utilicen el chat y ya se las puedo compartir igual, no sé si vamos así. Va, súper. Gracias. Bueno, chicos, se abre el espacio de preguntas y respuestas. Pues aquí con estas personas tan pues con tanto conocimiento, ¿no? La verdad que como bien comentaba una de las participantes de la mesa, el tema es muy amplio y seguramente pues hay mucho de qué hablar, ¿no? Lástima que sea muy poco tiempo, pero bueno, también. En lo que los chicos se animan, a mí me gustaría preguntar, ¿de qué forma se pudiera, porque realmente cuando hablamos de parto, pues obviamente quien es la persona principal, pues es la mujer, si no, pues cómo, ¿verdad? Pero ¿de qué forma pudiera integrarse al hombre a este proceso? De tal forma que realmente se haga partícipe de ese momento, ¿no? Digo, sí está el acompañamiento del hombre en el momento del parto, pero realmente creo que a veces pues se pudiera de una u otra forma pues hacerlo partícipe, ¿no? De ese momento. Claro, creo que es el arte a veces de aprender a estar sin estar de protagónico, ¿no? Sino escuchar qué necesita tu pareja. O sea, si necesita comer, darle de comer, si necesita un abrazo, si necesita palabras de mucho amor, de vamos, tú puedes, que se sienta acompañada. También respetar estos espacios donde ella no tiene ganas de nada, ¿no? O sea, es un poco lo que pasa en el parto, se queda en el trabajo de parto y no hay esta necesidad de sentirnos pues heridos, heridas desde quienes estamos afuera para decir, es que el día del parto tú me dijiste, ¿no? O sea, se entiende que es un proceso de parto. Creo también que cuando las personas se van acompañando y se van haciendo esta unión de confianza con su partera, con su dula, claro que van cambiando, ¿no? Y los padres se pueden sentir mucho más tranquilos y más acompañados en ese proceso de decir, ok, o sea, sé que esto va a pasar, sé que también yo me siento como con este respaldo porque hay un buen equipo, ¿no? Que está aquí y puedo permitirme saber que voy a fluir con ella, que no siempre se tiene que hacer algo, ¿no? Es un poco como esta idea del protagónico médico, donde es el médico el que saca al bebé, ¿no? Y aquí es decir, ella va a poder parir a su bebé, entonces no necesitamos ser nosotros los protagonistas, ¿no? Sino darle todo lo que necesite a ella para que eso pueda funcionar bastante bien y que fluya. Y ahí es donde cambia, hay una diferencia enorme en el parto, en esa experiencia. Gracias, gracias. Jóvenes, pueden utilizar el chat o bien para hacerlo también de forma más directa, abrir su micrófono y emitir su pregunta para que también agilicemos los tiempos de nuestros participantes.
Al mismo, bueno, esa que está ahí es mi perrito que quiere participar siempre en todas las conferencias. Eh, Me gustaría preguntarles tanto Sonia, Sheila, Hazel por sus redes sociales para que si en algún momento chicos y chicas de este lado quisieran interactuar y solicitarles apoyo respecto a alguna bibliografía en específica y tal sobre lo que quieran profundizar o si necesitan paro pues de algo de saberse que de alguna manera se están haciendo o están teniendo, se están sintiendo violentados, violentadas o están siendo violentos o violentas, pues también es por allí. Ahí está Ana Laura. Ándale, ahí en el chat lo podemos poner. Mientras Ana Laura quiere hacer un comentario. Venga, Ana Laura. El micrófono es tuyo. Buenas tardes. En base a lo que de la última persona que comentaba un tema sobre la violencia que puede existir entre parejas y todo, ¿no? Entonces, yo considero, y yo siempre he visto de esta manera de que si yo como mujer o si fuera viceversa, no como hombre, estoy viendo la primera agresión, ya sea verbal, físico o psicológico, estoy viendo que mi pareja en este caso no me está agrediendo, creo que lo mejor es ahora sí aislarte, porque si tú ves en la primera agresión, violencia verbal en todos los términos, entonces considero que debes ser una persona de que esto no me va a llevar nada bueno, ¿no? Y si en un noviazgo ya existe esto, creo que no da ya es una puerta o un tema de alerta para no ir y no ceder a un matrimonio, ¿no? Porque si el novio me trata mal, me agrede, o como decía aquí la psicóloga, ya me dice que soy de esa persona y no tengo libertad como tal que yo puedo ejercer, porque al final pues tengamos o no pareja, tenemos derecho a salir con amigos o a mostrarnos como tal, ¿no? Porque también tenemos que tener el respaldo de nuestra pareja. Entonces considero que si no hay un respeto desde un noviazgo, entonces creo que nunca lo habrá dentro de un matrimonio. Y otra parte igual de que si también pueden existir, también existen de hecho agresiones hacia los hombres, de que hay mujeres muy posesivas y que todo lo que puede expresar un hombre hacia su pareja, una mujer en ese caso, también una mujer lo puede reflejar hacia un hombre. Y hay muchos hombres, la verdad, hay hombres muy serenos, muy, ¿cómo te diré? Muy respetuosos que siempre van a respetar ahora sí, a su pareja, ¿no? Pero si es una mujer posesiva o que se siente dueña de todo, entonces también un hombre puede alejarse de aquello, porque si ya hay un conflicto así, considero que es mejor alejarse, porque si ves un peligro, no vas a decir más adelante, pues es que lo amo o la amo, pues es que sí, generalizar en el sentido de que eso es amor, y cuando realmente amor no es eso. O sea, quería hacer ese comentario porque a mí me llama mucho la atención en esta parte. Y la verdad, muchas gracias, muy buen tema y que muchas veces también hay hombres que viven eso. No digo que las mujeres no, sino también hay hombres que pasan por situaciones así y de que muchas veces por querer respetar a su pareja, a una mujer, se aguantan del todo, ¿no? Pues es que al final la amo, pues es que al final, pues es que ya llevamos hasta con eso, es que ya llevamos 5 años o 6 años y pues no la puedo dejar y no se puede vivir todo el tiempo una relación o un matrimonio. En el matrimonio, pues más allá, pues no soy una mujer, no soy una persona casada, pero sí considero de que evitar ciertas cosas, ¿no? Porque hoy en día, si escuchamos la noticia, hay muchas mujeres que se dejan maltratar psicológicamente, verbalmente, por su pareja, ¿no? Pero sin embargo, ellas se siguen quedando ahí por el simple hecho de que ellas siempre dicen que pues es amor, ¿no? Y cuando realmente pues, las cosas no funcionan de esa manera. Mi manera de ver las cosas y de que ahora que yo lo escuché a ustedes, pues entonces pues es un reforzamiento más en conocimiento y muchas gracias, la verdad, un buen tema. Gracias a ti. Shay, ¿quieres responder, no? Sí, mira, esto no solo es para Laura, es creo un poco en general. Sé que tenemos como esta tendencia de creer que quien se queda en una relación violenta es porque no quiere abrir los ojos. Pero es un poquito más complejo que eso.
como les bien comenté en algún momento, hay toda una estructura social, histórica y política detrás de esta visión de quedarte en el amor o lo que creemos que es el amor. Cuando nosotros estamos dentro de una relación violenta que va creciendo desde la violencia emocional, psicológica, la luz de gas, hasta la violencia económica, sexual o feminicida, física o feminicida, pasa por toda una serie de filtros enormes, no es como que te das cuenta. El intento de narración que iba a hacer, ya no me dio tiempo, ejemplificaba cómo vamos creciendo esa violencia, a tal grado que tú no te das cuenta cuando estás ahí, estás tan atrapado que el violentador, me gustaría decir tanto en hombres como en mujeres, pero la verdad es que las estadísticas nos dicen una cosa muy diferente, ¿no? Sí, yo no niego que hay hombres violentados, pero ciertamente son los menores. Cuando una mujer ya está en ese nivel de violencia, no se da cuenta, ya no tiene salidas. ¿Por qué? Porque ya le quebró las redes, ya no tiene redes de apoyo, no tiene salida, tienen un miedo tan grande que la sola idea de salir de esa relación la paraliza. Y ni siquiera necesita ejercer golpes, ya le hizo creer que es tonta, que su percepción no es real, que es buena para nada, que sin él no es nada. Ustedes pueden decir, eso es una tontería, pero experimentarlo y vivirlo es otra cosa. Desde muchos años que trabajo con mujeres en situación de violencia, y cuando ellas te empiezan a narrar la historia, usualmente sí justifican esta violencia. ¿Por qué? Porque vivir en ese dolor lo tienes que sostener, por lo menos desde la imaginación de que eso era amor, ¿no? Creo que salir de una situación de violencia no es tan simple como decir, me voy y ya. Hay toda una estructura que te obliga a quedarte, que te obliga a sostener el amor hasta el último punto. La religión, tus amigas, la mamá que no te va a recibir en tu casa, los espacios gubernamentales que ya cerraron la mayoría de los refugios para mujeres, que por cierto trabajan con muy poquitos recursos. No sé, todo lo que hay detrás de esto es mucho más complejo que decir aguantas porque quieres. No aguantas porque quieres, es porque no tienes muchas opciones. Si quieren hacer alguna pregunta más, totalmente abierta a esto. Y la pregunta que está en el chat un poco empieza a tener respuesta, me parece, desde tu intervención, Shay. ¿Qué hace Juan Carlos de Dios Guillermo? Una pregunta en cuestión de que ya sea la mujer y el hombre, ¿por qué siguen estando con esa persona que los maltrata físicamente y psicológicamente? ¿Y con quién acudir para que se den cuenta que se están lastimando a uno mismo? O le preguntaba yo a Alejandra, que es mía de la infancia. Perdón, la gente suele decir, no te metas en problemas de parejas, no, sí métete. Si tú detectas que tu amiga o tu amigo es sumamente violentado, ¿por qué avalar eso? Ahora acuérdense que la violencia es también ya un delito, ya no nada más es cuestión particular o de persona a persona, sí métanse. Por ejemplo, el Código Penal aquí en Puebla, yo soy de Puebla, cambió hace poco. La persona que vive, que trata, por ejemplo, a un niño que ha pasado abuso sexual, a cualquier terapeuta o cualquier encargado de la salud pública, tiene la obligación de denunciar, por ejemplo, ¿no? Estamos obligados a denunciar si un chavito viene y te dice que ha sido violado o abusado sexualmente, aunque sus padres no quieran, ¿no? Ya la ley nos obliga y podemos incurrir en un delito si no lo hacemos, ¿sí? Si vemos o somos partícipes de una violencia sistemática en esa familia, estamos obligados a denunciarlo. Bueno, dirás, pues tú eres, ¿no? La profesional, ya te metiste en eso, resuélvelo. Pero también si amamos esas personas que las estamos viendo sufrir, las podemos acercar a textos, a materiales, o ya si somos súper cuates, pagarles una terapia
Primero, en la primera sesión, busquen por favor a alguien experto con temas de violencia, porque también tengo que aceptar que muchos profesionales que no trabajan con perspectiva de género o que son muy ortodoxos, no siempre pueden ser la mejor opción para acompañar a alguien en salir a situaciones de violencia. Pero hay muchas instituciones públicas y privadas que los pueden ayudar. No se queden callados, díganlo. Yo creo que te están violentando. Creo que sería lo mejor que podemos hacer como humanos y humanas es acompañar en el otro en su dolor y a que se dé cuenta. Y la institución, hasta donde tengo entendido, hay 3 psicólogas o psicólogos, no sé, ahí en donde ustedes están estudiando en el TEC Campus Centla, y pueden también acudir a ellos y ellas, quienes seguramente les orientarán respecto a qué hacer. Y solamente quisiera subrayar lo que decía Shay, que es típico que digamos cosas como ¿por qué si están sufriendo no se van? Pero es que hay una destrucción sistemática de su persona a razón de la violencia dialógica, de la violencia textual o de palabra que se le dice, ¿no? O sea, he atendido pacientes que de pronto, como sistemáticamente su pareja les ha dicho eso que estás diciendo no es real, pues ya dudan hasta de la hora que dicen, ¿no? Y eso está muy cabrón, o sea, porque no hay, claro que la destrucción física puede ser letal, pero hay una violencia de la que no se habla y es la psicológica, que destruye sistemáticamente al ser humano, a la persona específica. Al yo les gusta decir a los terapeutas, ¿no? A los psicólogos. Hay un comentario y noto que tu manito está levantada, Sony. Sí, solamente me gustaría añadir que en efecto es complicado porque también el agresor no inicia, la mayoría de las veces no inicia dándote una cachetada, ¿no? O sea, si así fuera, creo que todos y todas diríamos, estás loco, ¿no? No voy a estar aguantando eso. De hecho, se habla de una escala de la violencia, en donde, como ya lo mencionaban mis compañeros, pues se puede iniciar desde agresiones psicológicas muy sutiles, que van escalando poco a poco a formas más complejas y más fuertes. Si eso se pasó, se va a una agresión verbal más explícita, ¿no? Como eres una estúpida, no haces nada bien, a agresiones físicas hasta llegar al último grado de violencia que puede ser la muerte. Pero normalmente cuando se llega a este grado, pues ya la persona, por eso les mencionaba lo de la indefensión aprendida, ya no se sabe con control de su vida. Considera que todo lo que haga, o más bien que toda la circunstancia de la que está rodeada, ella no tiene ningún control, porque la agresora ya tiene o se ha encargado de hacerle saber eso. Es importante, por eso, más que juzgar, apoyar. Para que las personas puedan ir a terapia y ser conscientes que esto no va a ser como voy a una sesión de terapia, me dan una charla o lo que sea y voy a salir de ahí. Esto requiere tiempo porque hay muchas cosas que trabajar. Hay que empezar a trabajar con la autoestima, con el autoconcepto que se ve mermado. Hay que trabajar con los recursos, con volver a hacerle saber al paciente, a identificar en qué cosas todavía mantiene un control sobre su vida, y todo esto requiere tiempo. Entonces, pues sería más bien un apoyo el que se tiene que dar más allá de los consejos que muchas veces no son tan bien recibidos. Y hay un comentario importante, Sony, que ya sé que estamos sobre el tiempo, pero no quisiera dejar pasar. Felicitaciones a todos los participantes y a los estudiantes que se dan el espacio para disfrutar de un tema distinto al de ingeniería. Sin duda alguna, con este tema nos llevamos formación para la vida. ¿Qué podemos hacer las instituciones educativas para romper con los usos y costumbres que violentan a las mujeres de sus hogares? Yo sé que quizás tengan algo que decir. Yo lo único que quiero mencionar respecto a esto es la inclusión de las temáticas o el demostrar que hay un espacio seguro en la escuela. Y ese espacio seguro en la escuela se trabaja con el tema de la escucha a las personas, ¿no? Si yo como estudiante, hombre o mujer, voy y digo algo que me sucede en el salón de clases y no se me es escuchado o escuchada,
entonces no me representa un espacio seguro. Es decir, no me dan la oportunidad de expresarme y entonces solamente perpetúo la violencia sostenida en casa. Si adherir el lenguaje de género tiene un porqué y se trata de una inclusión de lo que se ha excluido, más bien de una vuelta a lo que se ha excluido constantemente del lenguaje que solamente alude al hombre en el todos o en el nosotros o en el ellos, ¿no? Entonces, el lenguaje de género no es cualquier chingadera que se nos ocurrió de pronto, ¿no? Que se les ocurrió a la banda feminista, no, tiene todo un sentido y eso es la inclusión, la apertura a eso que ha sido sistemáticamente excluido. ¿Ja? El diálogo, el abrir estos espacios o estos foros que agradecemos pues que se nos inviten este día, pero también en otros días, en otros espacios, en otros momentos que no necesariamente conmemoren una fecha en específico, pero claro que es importante la conmemoración, sin embargo que también haya otras posibilidades que se ventile abiertamente al estudiantado, a la población estudiantil, donde encontrar formas de dialogar con psicólogos, psicólogas, con banda que trabaje con estas temáticas. Eso va ayudando para que se sostenga en la posibilidad de los otros y las otras un lugar seguro, que claro que a veces no está en casa. Shay quiere hablar, pero antes había una persona, Fabiola, me parece que levantó la mano. Si Fabiola no se anima, Sheila, que nos quedan como, ya no nos queda tiempo, ¿pero qué hacemos? Sheila, ¿quieres decir algo? Sí, hablando de esto, de las políticas públicas, bueno, de las políticas de las instituciones, yo me gustaría dejarles como este concepto. Generalmente los movimientos sociales anteceden a las leyes, pero son las leyes las que nos avalan. Entonces creo que una revisión de las políticas de acoso, de violencia en la propia institución pueden ayudar muchísimo, porque entonces ahí estamos hablando de espacios seguros en la institución, donde tu voz va a ser escuchada, donde tú vas a ser creída, donde los propios compañeros entienden que ya son cosas que no pueden transitar, que estas conductas normalizadas sobre los cuerpos de las mujeres y sus usos indiscriminados, pues tendrá que cambiar, porque ya lo dice por lo menos una ley, hasta que llegue a derribar los usos y costumbres de esto. Pues estamos ya en el final de nuestra sesión. Bueno, yo dirigiendo, ¿no? Perdóname, Alejandra, pero estamos un poco cerrando. Entonces no sé si hay algún comentario más, porque noté que a una persona de nombre Fabiola quería hablar. Fabiola no está, Fabiola se fue. Okay. Creo que sí, bien, pues agradecemos, no sé si hay algún comentario más. El maestro Belisario alzó la mano. Adelante, maestro. Ok, buenas tardes a todos, soy Belisario Morales, del Departamento de la Subdirección de Posgrado e Investigación. Y antes que nada, pues felicitar a las personas que estuvieron exponiendo este tema, que es de suma importancia. Lo que quería comentar es que para una mujer es complicado reconocer primero que está viviendo violencia. Después de que lo reconoce, también es complicado. Eso tiene que ver precisamente por las concepciones sociales que tenemos. Yo creo que es más por la vergüenza que pasaría el hecho de reconocer ante sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares, este hecho de que la persona con la que decidió compartir su vida, su pareja, la está agrediendo. Entonces yo creo que no se animan tanto a expresarlo públicamente y prefieren soportarlo, incluso ocultarlo, precisamente por el miedo a la vergüenza o al estigma social que le pueden decir. Incluso si lo comentan, pues ya a lo mejor sus compañeros de trabajo le digan, ¿cómo pudiste aguantar eso? O sea, de alguna manera la revictimizan
¿sí? Y es una etapa muy complicada, es una parte muy complicada en que una mujer puede salir. Entonces yo creo que ayudaría mucho precisamente el cambio de mentalidad de la sociedad, ¿sí? Aceptar que una mujer que está viviendo violencia no tiene nada que ver con ella por lo que decidió, por lo que permitió. Entonces yo creo que precisamente eso obstaculiza que las mujeres puedan sentirse liberadas, o sea, la vergüenza de reconocer que están viviendo esa parte, a lo mejor es lo que impiden que puedan salir de esa situación y prefieren llevarla. ¿Sí? Ahora, pues queda de nosotros como sociedad, no solo hombres y mujeres en su conjunto, pues de entender, de dimensionar esta violencia como parte, como no culpar a la mujer precisamente por permitir. Es lo que quería comentar. Muchas gracias, maestro. Y nada más decir allí que también nos corresponde a los hombres no permitir que se normalicen este tipo de situaciones. Me refiero a que cuando nosotros escuchamos, observamos o estamos en presencia de un acto de violencia de un hombre hacia una mujer, también nos corresponde decirle, güey, la estás regando, gacho. Es decir, si nosotros damos pie a la posibilidad de escuchar que uno anda con otra y con aquella y con no sé cuántas y que no se cuida y entonces pone en riesgo a todas, y etcétera, o sea, eso también es violencia. Y nosotros la estamos solapando como hombres. Entonces, por supuesto que nosotros perpetuamos, normalizamos y volvemos a ejercer violencias desde estos lugares en los que callamos, ¿no? Entonces, también nos toca a nosotros decir, lo que estás haciendo está mal. Y como decía Shay, y a veces también nos tocará denunciar. Pero forzosamente, me recupero el comentario de Sheila anterior a que justamente, entre otras cosas, está la vergüenza. Por supuesto que puede estar, pero hay muchas otras cosas que también sostienen la idea de el silencio ante una situación de violencia. Bueno. Bien, pues agradecemos a nuestros participantes de esta mesa de diálogo. Muchas felicidades por compartirnos esta información que sin duda alguna es muy valiosa. Y bueno, también no sé si dentro del espacio que nos queda haya tiempo para una última pregunta que acaba de llegar a los comentarios. Ustedes me dicen, ¿sí? La pregunta es, como sociedad, ¿de qué forma orientarían a una víctima del delito de agresión sexual? Ciertamente ya hay delitos que se siguen por oficio, pero algunos hombres o mujeres lo ocultan, ni sus familiares cercanos se enteran. ¿Cómo orientarlos para que sí denuncien? Un tema complicado, ¿no? Bueno, primero creo que como sociedad deberíamos fomentar precisamente la cultura de hablarlo abiertamente, de hablar sobre estas violencias, sobre la seguridad, sobre denunciar, cómo denunciar, cuáles serían los acompañamientos, siempre recordar que esto debería de ser un asunto multidisciplinario, si como institución nos toca, entonces que sea un acompañamiento desde el coordinador, el psicólogo, si hay un abogado en la institución, generar una orientación lo más cercana posible a ese individuo o esa chica o ese chico para que lo hable. Crear, como decía Joaquín, espacios de seguridad, ¿no? Donde sepa que no va a ser revictimizada, donde no va a ser herida. Es bien complicado llegar a la Procuraduría, es bien complicado ser escuchado, es bien complicado no sentirte mal. Lo primero que tendríamos que ayudar a generar son redes de apoyo. Antes de que lleguen a la denuncia, fortalecer sus redes de apoyo. Eso seguramente las va o los va a orientar, porque no estoy diciendo que el abuso sexual solo es para chicas. La verdad es que hay muchos chicos, el abuso sexual en el 70% de los casos sucede en casa, ¿no? Con familiares muy cercanos. Entonces, como que la violación no es un asunto de monstruos, ¿no?
monstruos, a mujeres indefensas, sino de hombres normales del patriarcado que deciden tomar el cuerpo de esas mujeres, ¿no? Entonces es un tema complejísimo. Yo dejé ahí mi red, puedo acercarlos a materiales y a redes de apoyo. Si a alguien le interesa, con todo gusto los acompaño en esto. Muchísimas gracias por dar espacio a esta última pregunta. Y bueno, agradezco agradezco mucho la participación entusiasta por parte de los expertos en el tema, también al auditorio que estuvo presente. Y bueno, si no hubiera ningún comentario, damos por cerrada esta mesa de diálogo y ojalá que en un futuro muy próximo pudiéramos seguir compartiendo este tipo de temas con nuestra comunidad tecnológica. Gracias, muy amables. Tengan todos excelente tarde. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y gracias por su asistencia. Muchas les bendiga, nos vemos. Muchísimas gracias. Bye. Gracias a ustedes. Bonita tarde para todos. Bye. Gracias.